Bueno, nuevamente buenos días hermanos, Dios les bendice. Y pues vamos a continuar con la palabra del Señor. Y como lo hemos visto en varios capítulos ya de este libro de Jeremías, ahora continuamos con Jeremías 40, 41. Y a través de estos estudios hemos visto pues a un Jeremías fiel, un profeta pues que estaba dando una profecía desde un inicio. Nos dice que alrededor de 40 años le predicó al pueblo de Judá, pero que nunca le hicieron caso. Incluso lo tomaron como un traidor a la patria. Nunca fue bien visto por su predicación. Ahora sí que lo traían en la mira, lo querían matar, lo hicieron sufrir y si comparas un poco, podríamos comparar con lo que sufrió también nuestro Señor Jesús, ¿sí? Que en manos de su pueblo, pues igualmente lo maltrataron hasta que no lo llevaron a la cruz. Así igualmente a Jeremías lo maltrataron tanto que a lo mejor no terminó en la cruz como nuestro Señor Jesucristo, pero sí terminó como siendo un siervo del Señor, un varón del Señor, fiel a su palabra. Y pues sufrió muchísimas cosas, así como Pablo por andar predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente Jeremías sufrió por andar predicando la justicia sobre Judá. Y esto lo hemos visto a través de varios capítulos. Y pues vamos a ver lo que pasó la semana pasada, lo que nos predicó nuestro pastor y hermano Martín. Y vamos a recordar que Nabuzaradán, comandante de la guardia del rey de Babilonia, recibe la orden de Nabucodonosor en cuanto a Jeremías. Y esto es lo que le dice: vigílalo bien sin hacerle ningún daño y atiende a todas sus necesidades. Y como nos decían que los altos mandos de Babilonia lo mandaron a sacar del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que lo llevaran de vuelta a su casa, y Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. El profeta Jeremías, al estar firme y fiel a la palabra del Señor, Dios le cuida y le manda a hombres gentiles, pero para darle un trato más humano que sus compatriotas los judíos. Les pone en el corazón de estos hombres a ser más compasivos y piadosos con él. Dios es fiel y hace cumplir sus promesas a aquellos que le sirven. Igualmente manda a Jeremías a que dé un mensaje de salvación al etíope Ebed-Melech, porque ha confiado en el Señor. Vemos que Dios el Señor no hace distingos en cuanto al servicio para Él, para su plan o para sus propósitos con hombres comunes. El Señor Jesucristo llamó a hombres, lo vimos, rudos o débiles para ser discípulos y puso en sus corazones el de servir a Dios y hasta a su prójimo. Y vemos en este llamado a Mateo, que era un recaudador de impuestos y que nos dice que era un cargo muy odiado por los judíos. El llamado del Señor Jesús a Mateo es una lección para todos los pecadores del mundo. Que sepan que, sea cual fuera la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, pueden dedicarse a servir al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y Él los acepta con gusto. Vamos a orar, hermanos.
Antes que nada, Padre, te damos gracias por nuestra vida, por nuestra iglesia, por la comunión que hay entre hermanos, Padre. Por tu fidelidad, Señor, te damos gracias, porque tú nos apartas y nos cuidas de todo mal, porque nos has conservado con vida a muchos de nosotros, Señor. Y esto es para que nos podamos edificar, Señor, en tu palabra, e igualmente podamos predicar tu salvación, Señor. Que sabemos que tenemos un Dios, un Señor, un Salvador que se ofreció para morir en la cruz por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, Padre. Y hoy, gracias a Él, tenemos esa comunicación directa contigo, Señor. Te damos gracias porque nos has cuidado, Señor, nos has sustentado. A muchos nos has dado o hemos mantenido nuestro empleo. Y sabemos que muchos hermanos igual necesitan del empleo porque pues necesitan comer, necesitan solventar sus necesidades, Padre. Pero tú eres un Padre dador y que le preocupa tu creación. Y gracias, Señor, por poner en nuestra mente y en nuestro corazón el poder estar aquí presentes, ya sea aquí en tu iglesia, conectados para poder seguir escuchando tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Y vamos a iniciar con Jeremías 40, del 1 al 16, nos dice, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén, que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré, pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra, ve a donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió, vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo, o ve a donde más te convenga. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, el hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraís, hijo de Tanhumet, ¿sí? Los hijos de Fai, de Nestofa y Jesanías, hijo de un hombre de Macá y sus hombres.
Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas. No teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá, pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y en todos los otros países, se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y nombrado como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces, todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar, se presentaron en Mizpa ante Gedalías y también almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Joanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Joanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanan, hijo de Carea: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Ese es capítulo 40 del 1 al 16. Nos dice que la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Y desde Ramá, desde aquí, los deportados serían enviados a Babilonia. Aparentemente, Jeremías se encontraba entre aquellos que estaban siendo organizados para una deportación forzada a Babilonia, cuando Nabuzaradán lo encontró y lo liberó. De alguna manera, Jeremías se encontraba mezclado entre el remanente cuando fue liberado. Él había sido encadenado a pesar de las órdenes de Nabucodonosor de tratarlo amablemente. El comandante pagano dice la verdad sobre el castigo o el juicio de Dios por el pecado de su pueblo. Él habla como el profeta. Aunque no haya creído en el Señor como su propio Dios. Vemos cómo los babilonios o los caldeos, como les dicen, eran politeístas, o como quien dice, creían en muchísimos dioses. Como cuando nosotros, antes de conocer al Señor, conocíamos también de tantísimas imágenes, santos, etcétera, etcétera. Así eran los babilonios. Pero aquí lo que nos pone a pensar es que como un gentil
que cree en otros dioses, igualmente cree en el Señor. Y da un mensaje igualito que Jeremías. Se lo da. El Señor puede reprender a su pueblo, incluso a través de las palabras, de aquellos que no le siguen. El pecado no está exento de consecuencias. Dios castiga los pecados. Y efectivamente, el Señor estaba castigando a su pueblo por todos los pecados cometidos durante muchísimos años. Todo esto se había acumulado y eso provocó la ira del Señor sobre su pueblo. Y muchos nos dicen y hemos aprendido que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sí, pero para quienes le obedecen, no para todos. Cuando tú eres desobediente, eres necio y pecas, sigues pecando, Dios puede llegar a llenarse de ira contra ti. Sí, Dios es bueno, pero también se enoja. Nabuzaradán sabía acerca de Jeremías y de sus profecías, sabía de este juicio. El babilonio sabía y creía en la palabra más que el propio pueblo de Judá, y él estaba citando como era apropiado para la situación. Nuestro Dios, a través de otras personas, nos llama o nos recuerda que estamos mal, que no seguimos el camino de su Hijo. Vemos como testimonio a personas que no son creyentes, pero que creen, pero que sí son compasivos con aquellos que necesitan ayuda. Y esto nos recuerda que debemos de proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de la misericordia, de la justicia y del amor a nuestro prójimo, sea quien sea la persona. Amén, hermanos. Así que Dios utiliza a cualquier persona para sus planes, no nada más simplemente a nosotros como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza a muchísimas personas. Y en la historia y en nuestra Biblia, ahí vemos que ha utilizado a muchísima gente que han sido gentiles. Vemos a Ciro, rey de Persia, utilizó a Nabucodonosor, utilizó a Nabuzaradán, ha utilizado a muchísimos personajes de la historia. Así que, hermanos, hay que estar atentos al llamado del Señor, porque no sabemos ni la hora ni el día cuando nos llame. 44. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. El comandante Nabuzaradán le dice al profeta Jeremías que él es libre de elegir qué hacer. Y aquí no vemos que Dios le diga a Jeremías qué opción tomar o qué camino seguir. Entonces, Dios también le permite a Jeremías hacer una elección libre. Le da el libre albedrío para escoger. Probablemente el comandante lo hizo por el respeto a Jeremías y a sus mensajes favorables a los babilonios de que Jerusalén debía rendirse a los caldeos. Jeremías tenía ante sus ojos una oferta atractiva del comandante.
Él podría ir a Babilonia, saber que tendría una mejor vida allá que la mayoría de sus conciudadanos judíos, porque el comandante de la guardia velaría por él. El profeta sería respetado, estimado y probablemente con un cargo en el reino de Nabucodonosor. Mientras que los otros judíos no tenían la elección de quedarse. Jeremías, creemos que fue uno de los pocos judíos que podían escoger lo que les pareciera bien, pero el Señor le dio la libertad de escoger. Esto me gusta porque sabemos que somos libres de escoger. Nadie nos obliga. Y una de las cosas que he oído y he aprendido que cuando tú te casas, escoges a la persona, ¿verdad? Dios no te manda que tú escojas a esa persona. Tú muchas veces la escoges porque así lo quieres, porque así la amas y porque sientes que es tu, como dicen, tu media naranja. Ahí el Señor en cierta forma no interviene, tienes esa decisión en tus manos. Por eso hay muchos que no le pueden reclamar al Señor y decirle, es que tú me mandaste a esta mujer, tú me mandaste a este hombre, porque el Señor ahí no interviene, intervienes tú. Es una decisión tuya, con quién te casas, con quién vas a compartir tu vida. Porque al final de cuentas, tú eres la que lo vas a soportar, tú eres el que lo vas a aguantar, la vas a mantener y van a vivir hasta que envejez o en enfermedad, hasta que Dios les llame a cuentas. Pero mientras el Señor te da la sabiduría para que puedas escoger, porque cuando estamos en el mundo, nosotros nos llevamos por lo que vemos. Ves a una chava y dices, ay, está muy bien, ¿verdad? Oye, hasta muchos, perdón por la vulgaridad, ¿no? Pero muchos dicen, merezco. Pues sí, a lo mejor sí mereces, pero la verdad, quién sabe. Pero a muchos, cuando dicen merezco, también lo tienen que luchar, no nada más de decir, oye, pues, no, te cuesta trabajo. Pero eso ya es una decisión. Pero cuando recibes sabiduría, el Señor te enseña cómo debes de tratar a esa mujer y cómo también debes de, pues, de alguna forma, como quien dice, de iniciar una plática, de sobrellevarla, de invitarla, de tratarla, sobre todo, para que cuando unan sus vidas, por lo menos congenien, se toleren unos a otros, porque muchas veces hacemos pruebas, ¿no? Vamos a ver qué tal, cómo me va con esta. Y eso es lo primero que se mete en tu mente, porque aparte de eso, el mundo nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y a veces cuando no tenemos ese carácter o esa sabiduría, hacemos lo que las otras personas nos dicen, no hacemos lo que Dios nos dice, sino lo que las otras personas nos dicen. Por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante tratar de estar en reunión de matrimonios para saber qué Dios quiere en nuestros matrimonios y así poder pues llevar un matrimonio con más armonía, con gusto, con ánimo y no estar cansados de uno y del otro, porque puede llegar la monotonía muy fuerte y ya no sabemos ni qué decirnos, ni qué piruetas hacer, y ya no dices, pues merezco, ni nada de nada, se acabó. Por eso hay que poner en manos de Dios nuestros matrimonios. Y por eso tenemos ese libre albedrío. Así que hermanos, Dios, en vez de obligarnos a obedecerla, nos pide con amor, y esto lo vemos Isaías 48, 17, 18. Isaías 48, 17, 18. ¿Qué dice el Señor, tu Redentor,
el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Amén, hermanos. El destino no es lo que determina el éxito o el fracaso. Si queremos que nuestros planes prosperen, debemos de trabajar duro. Es un hecho revelador del carácter de Jeremías. El profeta podría haber escogido ir a Babilonia con Nabuzaradán. Él hubiera dado por terminado su ministerio. Su profecía al fin se había cumplido con su pueblo, con los judíos, y podría haberse retirado y gozar de los placeres que había en Babilonia. Pero ¿qué es lo que hace? Su decisión es quedarse con la clase menos privilegiada en Jerusalén. Él decidió quedarse en su propia tierra y entre el débil remanente de su propio pueblo. Esa fue la decisión de Jeremías. Y como Dios provee, mientras que en Babilonia el que iba a estar como profeta iba a ser Ezequiel, mientras aquí se iba a quedar Jeremías. El Señor tiene mucha gente para su obra, pero escoge muy bien a los que Él quiere en algún lugar en específico. Porque el profeta estaba acostumbrado a trabajar duro, igualmente a recibir trancazos duros. Y también porque había pensado que si iba a Babilonia, allá sus conciudadanos pues también lo iban a matar. ¿Por qué? Porque lo iban a tratar como un traidor. Es que tú nos dijiste que nos rindiéramos y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí no iba a estar, por eso se quedó en Jerusalén. Y se queda entre su pueblo para consolar, organizar y seguir dándole esperanza a aquellos que necesitaban de Dios en su tierra. El libre albedrío es un regalo maravilloso de Dios, lo cual nos permite amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo. Y por ahí extra, todavía a nuestro prójimo. Y también nos pide que nos amemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es la única manera de amar al prójimo. Si tú no te amas, no puedes amar a tu prójimo. Lo que te duele a ti, le duele a tu prójimo. Yo antes de casarme, yo siempre decía, pues si yo me caso con una mujer, pues tengo que comprender que ella piensa, ella toma decisiones, ella le duele, ella llora igualmente como yo lo hago. Ella no es de piedra. Si yo la ofendo, es como si me ofendieran a mí también. Entonces, por eso nos tenemos que amar a nosotros mismos, si no, no podemos amar a nadie. Jeremías 5:6. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Aquí nos dice que Safán fue cronista del rey Josías. Y él fue el que llevó el libro de la ley que encontraron por ahí en algún rinconcito recién descubierto al rey. Ese fue Safán. Y Ahicam fue parte de la delegación del rey Josías
cuando envió a consultar a este grupo a la profetisa Hulda, y también protegió al profeta Jeremías de la muerte. Con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de su último rey, Nabucodonosor suprimió toda posibilidad de rebeldía en el reino de Judá. Sin embargo, mantuvo allí cierto número de habitantes de los más pobres. Voy a hablar un poco de este rey. Nabucodonosor era un rey muy inteligente y él también reconocía al Señor. Y muchas veces cuando nosotros oímos la palabra del Señor bastante tiempo, nos damos cuenta que el Señor a veces está con nosotros o no está con nosotros. En este juicio, el Señor le dijo al rey Ezequías que él iba a estar del lado de los babilonios, que iba a pelear al lado de los babilonios, por eso les decía que se rindieran para que pudieran vivir. Pero no lo hicieron. Nabucodonosor, para evitarse y poder gobernar todo lo que iba conquistando, perdió la confianza a los reyes, a los 3 últimos reyes, les perdió la confianza. Ya no confiaba de los hombres de la casa de David. Él escogió a un hombre, a Gedalías, con experiencia y que gozaba del beneplácito de todos. Lo nombra gobernador de las ciudades de Judá, porque no era de la línea real. Era obvio que había perdido la confianza, pues sus relaciones con los últimos 3 reyes de Judá habían sido en extremo decepcionantes. Y este hombre puesto por el rey era un hombre de confianza. Y vemos cómo el rey Sedequías, un rey sin carácter, una marioneta, un títere, pierde la confianza del rey al tratar de traicionar a Babilonia con los egipcios. Y también pierde la confianza de Dios por romper sus promesas, al permitir nuevamente la esclavitud en el pueblo de Judá. Acuérdense que todo esto venía también porque había esclavitud entre los mismos judíos. Dios se enojó, hizo un pacto, pero rompieron esa promesa. La confianza viene desde ese primer vínculo que creamos como padre hacia tus hijos, ya que en ese momento los hacemos dependientes de nosotros, lo cual nos hace generar un lazo en que nuestras decisiones y acciones en relación a nuestros hijos son los correctos. Cuando nacen nuestros hijos, inmediatamente nosotros tomamos acciones para darles seguridad, para resguardarlos de cualquier cosa, llámese enfermedad, y cuando nosotros aceptamos que les pongan inyecciones o tomas, estamos tratando de protegerlos, su cuerpo, para que no sufran alguna enfermedad en el lapso de su vida. Conforme van creciendo, igualmente nuestras decisiones hacia ellos pueden ser determinantes para el futuro de ellos. El de mandarlos a la escuela, el de vestirlos, el de ser permisible en muchas cosas, también son decisiones que traen consecuencias. Pero en esas decisiones, cuando los niños son pequeños, confían mucho en nosotros. Cuando son grandes,
quién sabe, porque ya van cambiando su mentalidad. Pero al final de cuentas, cuando tú has sido un testimonio que siempre los has cuidado, creo yo que en su mente y en su corazón igualmente te tienen confianza. Sí, porque si no, no te aceptarían algún consejo o alguna advertencia. Y es importante ser un buen testimonio para que el día de mañana, pues tus hijos hagan lo que tú quieres. Ujú. Y a lo mejor no es lo que tú quieras, es lo que deben de hacer por su seguridad, por su vida. Porque estamos en un mundo que la verdad, yo siempre lo he dicho, está loco. El mundo está loco. A lo mejor ahora las personas normales son los locos y los que no somos normales somos los que estamos un poco más tranquilos y tratando de ser serenos en este mundo. Así que es importante que nuestros hijos confíen en nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos. Y se da uno cuenta porque yo cuando manejaba, pues mi hijo, el más pequeño, igualmente me imitaba manejando. Y si me veía que me peleaba, pues es lógico. Él también me hacía segunda, me hacía bulla. Y eso pues no es bueno, porque al final de cuentas podemos hacer igualmente un hijo bendeciero. Uh-huh. Y para que puedan estar bien en este mundo, lo que tenemos que transmitirles es paz, paciencia, sobre todo en este tráfico y en este ir y venir, que a veces es muy loco, para irnos a trabajar o a hacer cualquier cosa. Por eso debemos de tener cuidado con lo que le transmitimos a nuestros hijos. Pero es bueno recordar todos los días de tu vida que hay uno en quien sí podemos confiar. Nuestro Dios, Él es fiel, Él nos entiende y Él está siempre con sus brazos abiertos, dispuesto a escucharnos, perdonarnos y ayudarnos. En el libro del profeta Isaías 12:2, su palabra nos dice en esta alabanza: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Amén, hermanos. Así que, hermano, renueva tu confianza en el Señor, recibe su paz y descansa en ella. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios debe basarse en tu fe, en la creencia. No lo vemos, pero tenemos la convicción de que existe y habita en nuestro corazón. Y esa es la razón suficiente para reposar nuestros pensamientos y sentimientos de amor y esperanza en Él. Dios es digno de nuestra confianza. Amén. Nueve 10. Gedalías. Gedalías, hijo de Ahicam, nietos de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado.
Durante ese tiempo vemos a Dios velar en gracia por ese remanente, por esos habitantes de la deportación a Babilonia, bendiciendo y haciendo prosperar sus cosechas. La provisión del Señor nunca ha faltado para su creación, para sus hijos y para su pueblo. Nabuzaradán había llegado a Jerusalén en agosto del 586 a.C. En los meses de agosto y septiembre se cosechaban las uvas, los higos y las aceitunas en la Tierra Santa. Una de las mayores preocupaciones de los seres humanos es el tema de la provisión diaria. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Y son muchas las interrogantes cuando de dinero se trata, pero solo Dios tiene una respuesta para cada una de ellas. La provisión de Dios es un tema que siempre se habla tanto en las congregaciones, en los ministerios y en el día a día de nuestra vida. Y es que es totalmente verdadero que todo en cuanto en nuestra vida viene del Señor, porque Él es quien nos da todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Por tal razón es importante que a través de su palabra podamos entender que Dios es el dueño de todo. Por eso el Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, porque no te vas a llevar nada, ni los Converse, ni los Nike, ni los zapatos más preciosos que hay en este mundo. No te los vas a llevar, nada, nada, no te vas a llevar nada. Lo que nos pide el Señor es que hagamos tesoros en el cielo. Que nuestras buenas acciones sean aquí, con los hermanos en la tierra. Que hagamos lo que nos pide el Señor, para que podamos seguir acumulando hermanos allá arriba. Si no, cuando lleguemos, nos van a decir, ¿y tú qué hiciste, verdad? Yo creo que presentar ese examen, ese juicio va a ser muy difícil. A lo mejor no digo para todos porque no voy a generalizar, pero sí para unos 2, 3, ¿verdad? O no sabemos. Porque muchas veces estamos equivocados y pensamos que estamos haciendo un bien y a veces hacemos un mal. Solamente Dios sabe lo que es bueno para nosotros. En el libro del profeta Malaquías 3:10 nos dice el Señor: traigan íntegro el diezmo para el fondo del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Tenemos que entender que todo lo que hay arriba y lo que hay abajo es del Señor, es de nuestro Dios. Nada de lo que traemos es nuestro. Sobre todo si nos sentimos muy seguros con la vida. La vida tampoco es nuestra. Ahí sí no es libre albedrío, de que si te quieres morir o no te quieres morir, aquí sí vas a tener que dejar tu cuerpo. Aquí es que si quieres o no quieres. Así que eso es importante, pensar que en este mundo no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos podemos llevar, si lo entendemos, es nuestra salvación.
es lo único. Pero de nuestro cuerpo y de nuestras propiedades, nada, porque todo se queda aquí, porque es del Señor. Ahora sí que nos van a desvestir, nos van a quitar todo. Así que no te aferres a llevarte algo de este mundo. Y aprovechando con la pandemia, podríamos decir hasta el día de hoy que podemos estar confinados, pero contentos. ¿Por qué? Cristo nos da las fuerzas para vivir en austeridad o abundancia. Confinados, pero contentos, porque hemos renunciado a nuestro egoísmo. El estar confinados nos permite a interactuar más con nuestra familia y posiblemente, si antes te guardabas el pan para que en la noche que ya estuvieran durmiendo te lo comías tú solito, ahora no, porque si no lo sacas se va a endurecer, entonces lo tienes que compartir. Igualmente, la palabra del Señor también son buenos momentos para leer, para hablar de ella. Y eso nos permite quitarnos ese egoísmo. Estamos confinados, pero contentos, porque tenemos una razón para vivir, Cristo. Confinados, pero contentos, porque Dios suple todas nuestras necesidades. Amén, hermanos. Cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, cuando los babilonios conquistaron el pueblo de Judá, ellos tenían que escoger si querían continuar con las peleas como una resistencia clandestina o someterse al gobierno de Babilonia. Estos hombres militares querían unirse a Gedalías para ver si él apoyaba a los babilonios o empezaría a tramar en contra del rey lo que había en contra del rey que lo había puesto en el poder, como pasó con el rey Sedequías, que había tramado contra Nabucodonosor y lucharía por la independencia de Judá. Entonces, estos hombres pensaban que a lo mejor Gedalías tomaba las armas y les iban a hacer frente a los babilonios, pero no. Ellos pensaban que iban a hacer como Sedequías, que iban a buscar el apoyo de Egipto para poderle hacer frente a los babilonios, pero no. Gedalías se los dijo muy claro, vamos a trabajar para los babilonios. Así el Señor se los había dicho a través de Jeremías, que se rindieran ante los babilonios, se sometieran al ejército, a su rey, para que pudieran conservar su vida. Así se lo dijeron a Sedequías, que no hizo caso. ¿Cómo le fue? La semana pasada lo oímos nuevamente. Preso, sus hijos degollados, él sin ojos y en Babilonia. Podría haber quedado mucho mejor si se hubiera arrepentido a tiempo, pero no lo quiso, no hizo caso, puso oídos sordos a las advertencias. 40, 14, 16. Y le dijeron, ¿no sabes que Balís, el rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Joanán, hijo de Carea,
le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con los que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Joanán, hijo de Cará: no lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Ahora vamos a ver a este líder. La imprudencia es natural en los seres humanos y trae consigo muchos problemas por no medir las consecuencias de nuestras conductas imprudentes. Incluso hay personas que arriesgan inútilmente sus vidas por el solo hecho de no oír. La mayoría de los accidentes de cualquier tipo, la mala economía, las deudas contraídas, son también por la imprudencia. Nos dejamos llevar por impulso. Y me acuerdo porque en tu casa luego a veces estás encerradito, llegan y te tocan. Y llegan y te ofrecen algún artículo doméstico, una televisión, una sala, un refrigerador, en fin, muchas cosas. Y no falta el autofin donde te ofrecen un auto, ¿no? Para que lo vayas pagando a 5 o más años, o casi toda tu vida. Y nos dejamos llevar por el impulso y caemos. Nos endrogamos de por vida. Y después para salir es un problema. Sobre todo en esto que no te llama ni le puso fecha, que es la pandemia, en donde muchos perdieron empleos, en donde muchos tenían a lo mejor su casa, su auto, pagándolo mensualmente, pero pues estaban seguros de pagarlo. ¿Por qué? Porque obtenían muchos, pues a lo mejor un buen sueldo, 20, 30 mil, no sé, y decían, 10 mil pesos mensuales para mi carro, eso y más. Sí, pero ahora que te quedas sin trabajo, que te dan medio sueldo, no puedes pagarlo, ¿sí? Por ser imprudente, por no pensar en el futuro a veces. Porque a lo mejor podías haber dicho, bueno, y aún así, si hubieras ahorrado, de todos modos se te acaban tus ahorros. Porque al final de cuentas tenemos que seguir supliendo necesidades prioritarias. ¿Un auto? Sí es necesario, pero no es así como el comer o a veces el vestir. Bueno, y vestir, pues a lo mejor sacas pues, la moda que tenías antes, ¿no? Sacas lo viejito. Te vistes, tienes forma de vestirte. Pero cuando contraes deudas, no hay forma. Puede llegar un momento en que agarra, te embargan y adiós. Te quedas sin nada, te quedas a veces, podrías quedarte en la calle. Por eso es importante a veces entender lo que Dios nos dice. Un hombre es asaltado para robarle su auto. Se resiste y pierde la vida en manos de los ladrones porque valoró más su auto que su vida. Una de las mayores imprudencias es rechazar la palabra de Dios, rechazar el Evangelio, rechazar la protección de Dios. El Padre Nuestro nos dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Las tentaciones de todo tipo nos llevan a cometer imprudencia, incluso hasta perder la vida. El Señor Jesús nos dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Una persona imprudente es un necio a veces en potencia.
solamente puede corregirse sufriendo las consecuencias de su conducta. Gedalías, el gobernador, pagó con su vida la imprudencia de no creer en Johanán y no haber tomado las medidas pertinentes de acuerdo a su seguridad al hacerse de una guardia personal. Si ya se lo habían dicho, no podía haber 4 hombres, 5, no sé, o 20, depende. Hacerse a llegar de gente de confianza y no dejarse llevar por lo que veo, por lo que este hombre que vamos a ver, Ismael, es hasta un buen actor, independientemente de asesino. Porque la imprudencia nos hace sordos frente a las advertencias hechas directamente a través de la palabra o a través de otras personas. Cuando nos adviertan de algo que atente en contra nuestra vida, nuestra integridad, no lo eches en saco roto. Atento, hermano, abre tus oídos, mira bien, si ves que está sucediendo algo, no te acerques. Muchas veces hay muchos que nos encanta el chisme. Pasa un accidente y ahí vamos a ver qué pasó, ¿no? Y sobre todo en la autopista. Y muchas veces ha pasado que ahí viene un tráiler hecho la mocha a 150 kilómetros por hora que no puede detener a un armastote de ese tamaño y se lleva a todo mundo que esté ahí de baboso, ¿no? Por andar de chismosos, por ser imprudentes, ¿sí? Hay que tener mucha prudencia en lo que hacemos y hasta en lo que llegamos a decir. Y pues con esta imprudencia terminamos el 40 y nos vamos al 41, nada más nos faltan otras 6 hojas y acabamos. 41 y lo leemos rápidamente para hasta el 16. Y nos dice, en el mes séptimo Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam. Y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos. A ver, un momento, hermanos. Perdón, continúo. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Esto realmente es una matanza, hermanos, en la cual vamos a abrir aquí un paréntesis y lo vamos a dejar para la próxima semana, en la cual vamos a ver a este hombre con un corazón duro, un corazón encallecido por el odio, el rencor. Y vamos a ver por qué hace todo esto, pero también por qué Dios lo permite. ¿Sí? Esa es otra enseñanza que vamos a ver el próximo domingo y con mi hermano, nuestro pastor. Bueno, me dicen que yo mismo. Mi yo me dice que sí, pues
Bueno, con la voluntad de Dios vamos a continuar con el 41 y vamos a ver esta parte cómo termina ante este asesino. Y pues, hermanos, gracias y vamos a orar por este tiempo que Dios nos ha dado. Y te damos gracias, Dios bendito, porque a través de tu palabra aprendemos muchas cosas para nosotros, para podernos edificar, para poder evitarlo, Señor, y también para poder asimilarlo. Y para que el pago de esas consecuencias, Señor, pues sean de paz y de bienestar para nosotros, tanto como servidores como hijos de ti, Señor. Sabemos que tu palabra es un alimento espiritual en el cual nosotros no nos debemos de llenar de ella para poder cumplir tu voluntad, Señor, para poder hacer esos tesoros en el cielo, para que a través de la sabiduría que tú nos das, Señor, podamos escoger lo bueno y dejar todo lo malo. Depender de ti, Señor, en cuerpo y en espíritu. Y gracias, Señor, por mis hermanos que con fidelidad pues están oyendo tu palabra, Señor. Igualmente te doy las gracias por mí, por mi salud, porque en mí pones el ánimo también y el gozo de aprender y de llevar tu palabra a mis hermanos para edificación de todos. Gracias, Señor, y esperamos que haya sido de tu agrado, Señor. Y en tu nombre oro, amén.